gusto que nos venga a visitar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Es un gusto enorme siempre tener esta posibilidad de hablar contigo. Te traje un regalo. A ver. Que es, digamos, la gorra, digamos, presidencial, por decirlo de alguna manera. Qué hermosa, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que está buena. Es el logo que hemos decidido utilizar nosotros, ¿no? Y esta gorra es la gorra presidencial. Sí, es como que vendría a ser, sí, nuestra gorra oficial. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Aparte, debo tener 20, así que no, digamos, o sea, tenés una de 20. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Favor. Bueno, ¿cómo se lo ve recién cuando llegaba? Se lo ve bien, se lo ve, digo, en una semana, por ahí, unos días medios complejos, se lo ve bien. Bueno, yo, digamos, esto es un trabajo. O sea, yo me lo tomo como un trabajo. A mí, yo tengo como una suerte de contrato con los argentinos y a mí se me pidieron que cumpla con determinadas cuestiones. Y yo trabajo para cumplir esas cuestiones. Entonces, nosotros, digamos, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos posibles. A veces puede ser entendido y a veces no. O sea, muchas veces hay gente que no tiene claro las restricciones que uno enfrenta. Uh-huh. De hecho, una de las reflexiones que yo siempre hice es que como economista, cuando pasé a ser diputado, empecé a incorporar más cosas dentro del análisis. Muchísimas gracias. Y cuando, nada, ahora con el lugar donde estoy sentado, entiendo más restricciones todavía. De hecho, yo suelo contar una anécdota. Yo soy muy amigo del profesor Juan Carlos de Pablo. Claro. Y una de las cosas que pasó cuando yo empecé a leer a Rothbard, una de las cosas que pasa que cuando uno lee Rothbard automáticamente se vuelve anarcocapitalista. O sea, uh-huh. Es una lectura de una exquisitez con alguien dueño de un nivel de erudición verdaderamente increíble. Y entonces yo empecé a tener cortocircuitos con el profe porque básicamente lo que a mí no me cerraba era por qué de repente era como siendo una persona tan brillante, con tanto conocimiento, es como que parecía que era condescendiente con el policymaker. Y una de las cosas que después descubrí es que, digamos, hay muchas, o sea, yo siempre traté de ser bastante empático con la cuestión de las restricciones, pero después descubrí que había más. Claro. Y entonces, en una de las cenas que teníamos en Olivos, delante de amigos, yo le pedí perdón por mis enojos, porque después logré entender, digamos, claro, él creo que desde lo que es de mitad del siglo XX en adelante, él reportó a todos los ministros de Economía y presidentes del Banco Central. Entonces, claramente, cuando uno está más cerca del decision maker, es como que va entendiendo más. Entender un poco más la dinámica. Exactamente. Entonces, y eso hace que uno... Yo, digamos, mi intención es cumplir el contrato con la gente. Es decir, y las cosas que yo les dije que iba a hacerlas, y las estoy haciendo. Yo dije que iba a bajar la inflación. La realidad es que la inflación venía corriendo al 1,5 diario cuando nosotros llegamos. La verdad es que el desequilibrio monetario era el doble que la previa al Rodrigazo, que fue una experiencia donde la inflación se multiplicó por 6. Sí. Con lo cual teníamos para que se multiplicara por 12, con lo cual si venía viajando a niveles del 300%, nos íbamos a 3.600, como un suspiro. O, digamos, teníamos una cuestión del balance del Banco Central, era peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. O teníamos 9 bases monetarias en deuda en pesos. O sea, con lo cual, digo, el desastre monetario que nosotros heredamos era
era para que nos convirtiéramos en Venezuela. Sí, 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 Nosotros decíamos que la inflación podía oscilar entre el 15.000 y 17.000%. De hecho, recientemente hizo un trabajo Ariel Korenberg y dice, no, se quedaron cortos. Entonces, La Argentina... proyección era mayor inclusive. Claro, o sea, entonces, dado el desequilibrio monetario, podía haber sido mayor todavía. Y en realidad, muchas veces uno tiene la sensación que nos comparan como si hubiéramos heredado la situación de Suiza, y en realidad nos estábamos yendo a Venezuela. Entonces, si yo lo miro en materia de inflación, de una inflación que se la quiero tomar interanual, estaba en 300, o puedo mirarlo, digamos, en términos de 1,5 diario, o en términos de desequilibrio monetarios, 17.000% anual. Hoy viaja al 30. Es decir, 30% de inflación a mí me sigue pareciendo un número aberrante. Sí, 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 es enorme. Pero lo importante es en dinámica, de dónde veníamos, a dónde íbamos y a dónde estamos yendo. Claro. O sea, la dirección es la correcta. Es lo mismo que cuando nosotros hablamos de los indicadores de pobreza e indigencia. A ver, si yo miro la foto, 31% de pobres es un número aberrante. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos 52. y sinceramos, estábamos arriba, sí, en la frecuencia mensual estábamos en 57. Y la verdad es que si hubiera estallado la crisis que nos dejaron, y nos hubiéramos parecido a Venezuela, que es lo que habían dejado, básicamente los niveles de pobreza hubieran excedido el 90%. Y en realidad, desde ese sinceramiento hasta hoy, bajamos en 25 puntos la pobreza, hay 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Entonces, yo entiendo que la situación es dura, entiendo que la situación es complicada, que haya 31% de pobres es aberrante, Sí, sí, tal cual. pero en dinámica, dónde estábamos, dónde estaba la foto, hacia dónde dejaron la economía yendo y a dónde estamos yendo, es decir, tener 12 millones menos de pobres es mejor que la situación que teníamos. Obviamente que falta mucho, digamos, estamos a mitad de camino, hay que seguir trabajando, por eso es que yo les agradezco a los argentinos el esfuerzo enorme que han hecho, pero también les pido que no aflojen, porque si yo miro la inflación a la baja, la pobreza a la baja, la indigencia a la baja, digamos, hay 6 millones de personas que antes no comían y hoy comen. Digo, ¿quiere decir que la tarea está terminada? No, falta un montón. Claro. Pero lo importante es la dirección. Entonces, si yo miro que la inflación baja, que la pobreza baja, que la indigencia baja, es más, la economía, digamos, durante el primer semestre se expandió a un ritmo del 6%. El problema es que cuando empezó el torpedeo, digo, del partido del Estado, El bombardeo digamos, porque se veían perdedores, se estancó. entonces, digo, claro, obviamente, digamos, la tasa de interés, digamos, el riesgo país subió, digamos, eso básicamente lo que generó es una desaceleración, digamos, de la economía, digamos, propio, digamos, del daño que tratan de causar. Digamos, uno no puede ignorar en el análisis lo que ha estado haciendo el Congreso desde marzo de este año hasta ahora. Entonces, ahora lo importante es que nosotros, esto lo cuenta el propio Toto Caputo, nosotros allá por septiembre, octubre del 2024, nosotros habíamos dejado de emitir dinero, la base monetaria estaba amplia, constante, entonces nosotros describíamos la situación de convergencia en una donde la inflación se pareciera al crawling peg y que la base monetaria amplia, digo, se fuera acercando a, digamos, la base monetaria observada a la amplia. Eso entonces lo que estaba mostrando es que el money overhang estaba desapareciendo y por ende la inflación tendía a desaparecer. El problema es que una situación de esas características, al ritmo que venía expandiéndose la economía desde abril del año pasado, te generaba un aumento de la demanda de dinero que al no tener una contraparte de oferta te podía generar una desaceleración tan fuerte de la inflación, y si vos no tenías la economía lo suficientemente flexible te podías meter en una recesión. Y esa es básicamente la situación. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con la idea de la dolarización endógena. Fuimos por la dolarización endógena y la gente, digamos, no lo tomó.
O sea, no empezó a convertir sus dólares en pesos para, digamos, hacer las transacciones, aun cuando está permitido hacer las transacciones en cualquier moneda. Frente a esa situación, digamos, nuestro diagnóstico fue que, bueno, eso entonces pasaba porque no teníamos el Banco Central capitalizado. En ese contexto, digamos, nosotros lo que hicimos es un acuerdo único con el Fondo Monetario Internacional, donde la verdad que el trabajo, digamos, enorme que hizo, digamos, el equipo del Fondo Monetario Internacional, en especial, digamos, la directora gerente, ¿no? Digamos, Kristalina Georgieva, que es, digo, verdaderamente es una superestrella. Messi. Sí, digamos. Bueno, Messi es Scott Bessent. Okay. O sea, si yo le tengo que dar la camiseta de Messi, digamos, yo diría que ese es Scott Bessent, Okay. ¿no? Digo, o sea, Bessent, digamos, y aparte es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, ese... pero el trabajo de Georgieva es verdaderamente, digamos, superlativo. O sea, la verdad es que nos ha tocado y tenemos que trabajar con gente muy talentosa y que entiende la naturaleza de los problemas que uno enfrenta. Digamos, una de las cosas muy interesantes de Georgieva es cómo ella, digamos, sabe pivotear entre lo que es la economía y la política. Eso es muy, muy valioso. Entonces, nosotros tomamos ese préstamo con el fondo y lo usamos para pagar la deuda que el Tesoro tenía con el Banco Central. Los papelitos que estaban en la caja fuerte. Lo que hicimos fue bajarle el impuesto inflacionario de largo plazo a los argentinos. Es decir, digamos, la recapitalización del Banco Central vino a enmendar las aberraciones hechas durante el kirchnerismo, que se robaban las reservas del Banco Central para patinárselas haciendo populismo. Entonces, y eso permite, digamos, que la inflación, digamos, siga en un sendero, digamos, en tendencia a la baja. Ese es digo, que más allá de alguna observación puntual. Sí, sí. Eso, bueno, creíamos que con eso era suficiente. Y la verdad es que cuando terminamos de hacer eso, digamos, y hicimos la salida del cepo, me junté con el equipo económico al otro día y dije, vamos a tener que limpiar el pasivo del Banco Central, porque no podíamos dejar las LEFIs en la calle, porque era cerca de 20 billones de pesos venciendo un día. Y entonces el propio Toto Caputo me dijo que le parecía exagerado. Y yo le dije que no, porque lo que dije era que si podían hacer daño, iban a hacer todo el daño que estuviera disponible, digamos, posible. Sí. Es decir, que harían todo el daño que fuera posible. O sea, y bueno, y la verdad es que los hechos muestran que nosotros sabíamos que había un riesgo de que si la demanda de dinero se bajaba, digamos, podía subir la tasa de interés y eso iba a impactar en el nivel de actividad, pero era un seguro que tomábamos para cuidar a los argentinos. O sea, y bueno, y la realidad es que lo que hicimos fue justamente, digamos, armar una muralla, digamos, sobre la economía para que no se la derriben, para que, digamos, esta gente no la rompa, no rompa la economía y no termine causando daños a los argentinos, porque una de las características es que, digamos, están dispuestos a prender fuego todo con tal de tener el poder, y eso se ve demasiado. O sea, con lo cual espero que la gente tome conciencia, ¿no? Por eso decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Claro. Pero entonces nosotros sabíamos que esto podía pasar. Entonces, cuando vos estás preparado para ese escenario, en realidad lo que sabés es que tenés que transitar una temporada en el infierno. Nosotros eso lo teníamos claro, nos preparamos para ese escenario
nosotros decíamos, bueno, pero si ese escenario ocurre, lo más probable es que entonces se nos haga difícil el rollover de la deuda, digamos, o sea, el tema del financiamiento. A partir de ahí, entonces nos pusimos una hipótesis la más pesimista de todas, y era que, digamos, no pudiéramos conseguir nada de financiamiento, y frente a ese escenario, que era el más negativo de todos, buscamos una solución de armar un financiamiento con el Tesoro norteamericano. Esta conversación fue tan fructífera que tuvimos el honor de tenerlo al secretario del Tesoro en la Argentina. La verdad que fue una experiencia maravillosa conocer al secretario del Tesoro, o sea, una persona que no solo, digamos, que sabe de economía, sino que además sabe de mercados. Uh-huh. Es una persona que, digamos, tiene una comprensión bastante contundente de cómo funciona la economía integrada, digamos, con las cuestiones de los mercados. Y eso nos permitió avanzar en esta charla con Bessent, y de hecho ya, digamos, cuando él vino en abril, él como preanunció que podía darse esta situación que, digamos, se conoció cuando viajamos a New York hace poco, sí, y que tuvimos la reunión con Donald Trump. Y de hecho, digamos, la operación, digamos, tiene 3 bloques, ¿no? Que es el bloque, digamos, lo que tiene que ver con el swap. Digo que eso nos permite tener una línea de liquidez. Digamos, otra parte que tiene que ver con la posibilidad de recomprar títulos argentinos en el mercado secundario y compartir la ganancia, lo cual implicaría, digamos, que, digamos, el Tesoro tendría una ganancia de capital y nosotros, por hacer esa operación, y nosotros podríamos además bajar la deuda. Con lo cual eso sería, digamos, también un elemento muy importante, y además está hasta la posibilidad de que compren deuda, digamos, en el mercado primario, es decir, en la colocación original. Por lo tanto, la verdad que, digamos, nos encontramos con una persona, digamos, que entiende la naturaleza del problema, digamos, de una manera raíz. Sí, sí, con lo cual la verdad es que además, digo, qué sé yo, Bessent fue muy generoso conmigo, tanto cuando estuvimos acá en Buenos Aires, como en el discurso cuando me dieron el premio de Ciudadano Global. Uh-huh. La verdad es que fue muy fuerte escuchar las cosas que dijo, la verdad que, y la forma en la cual, digamos, también expuso el programa que, digamos, que estamos cerrando, digamos, o sea, porque, digamos, ahora lo anuncia y ahora estamos, digamos, con los detalles, ¿no? Con lo que vendría a ser la letra chica. Y la realidad es que, digamos, es muy interesante tener esta posibilidad de alguien que tiene ese manejo de la situación. Así es que, digamos, nosotros esperábamos que esto pudiera pasar. Efectivamente está pasando, y bueno, ahora es una cuestión digamos, de tener que pasar este infierno que es el año electoral. Usted utilizó, creo que 2 o 3 veces ya, el infierno. Hoy la Argentina, por la oposición, está transitando y caminando por el infierno. Y lo que sucede es que cuando vos tenés un año electoral, hay una situación, o sea, tenés una parte, digamos, de la oposición que es muy destructiva, ¿sí? Y los que vos tenés que vendrían a ser afines, sí, y que de hecho estamos trabajando, digamos, en el armado de los consensos para hacer las reformas estructurales a partir del 11 de diciembre, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con la apertura
de la profundización de la apertura de la Argentina, que también yo lo digo en ese orden porque la secuencialidad es importante. En el medio del proceso electoral, frente a un caso que es tan destructivo como es el kirchnerismo, digamos, el espectro no kirchnerista, por decirlo de alguna manera, por la dinámica electoral se ve como necesitado de exacerbar las diferencias. Pero la realidad es que, si usted se fija, nosotros estamos trabajando activamente, digamos, con todas las provincias. De hecho, digamos, en estas negociaciones, digamos, ha jugado, digamos, hoy juega un rol importante el propio ministro de Economía, Toto Caputo. Digo, o ha tenido, digamos, algunas cosas que se van conociendo, ¿no? Digamos, como que de repente nos juntamos con Mauricio Macri, o sea, bueno, lo vamos llevando, o sea, vamos construyendo la base de la gobernabilidad y de poder sacar las reformas estructurales que son necesarias a partir del 11 de diciembre. El tema es que, de vuelta, la pirotecnia electoral hace creer que las diferencias son más grandes. Claro, exactamente. Entonces, digamos, tenemos nuestras diferencias, pero estamos en condiciones de ponernos de acuerdo para que en algunas cosas, ya sea la reforma tributaria, la reforma laboral y darle más competitividad a la economía, digamos, eso estamos de acuerdo. Entonces, esas cosas estamos trabajando, digamos, de vuelta, la pirotecnia electoral hace que, bueno, se mueva el avión. Digamos, no, hace que parezca que el proceso está más empastado que de lo que verdaderamente está fluyendo. Usted, en el contexto, quiero volver un cachito atrás, le quiero hacer dos preguntas que seguramente la gente que nos Las que quiera. No, por eso ya lo sé. La gente que nos está escuchando, yo se lo pregunté hace poco cuando también charlamos. Hay una realidad, yo le decía, para mí la cuestión macro me parece extraordinaria. Hay una realidad que tampoco se le puede pedir a un gobierno, yo le decía 70 años o 50 y usted me dijo 70 o 100 años, donde venimos con un montón de problemas, pero hay una realidad donde la gente hoy le está costando llegar a fin de mes, y creo que usted, que es un presidente muy empático y desde que lo conozco siempre se lo he dicho, es una persona que está muy cercana a la gente, desde el día uno que lo conocí a usted. ¿Entiende, le preocupa, lo analiza esto de que hoy a mucha gente, hoy nuestros compatriotas que nos están escuchando ahora, le cuesta llegar a fin de mes? Pero claramente, Gabriel, a ver, hay varias cuestiones. Primero hay 31% de pobres. El número es enorme. El número es enorme y es aberrante. Ahora, la pregunta es, ¿esto es el resultado de 100 años? Es decir, Argentina ingresó al siglo XX siendo un país desarrollado, estaba entre los 3 mejores países del mundo. Y nosotros nos entregaron un país subdesarrollado, camino a convertirse en Venezuela. Entonces, querer comparar contra la vara suiza es como que... Muy difícil. Digo, es bastante... complejo. Se llama falacia del nirvana. Digo, entonces, si yo voy a comparar contra un óptimo ideal, digamos, quizás en el corto plazo no lo puedo alcanzar. Es decir, hay gente que ignora esa restricción. Nosotros no heredamos Suiza. Nosotros heredamos una economía que iba camino a convertirse en Venezuela. Porque, de hecho, el modelo del kirchnerismo es el modelo de Venezuela. Y estaba lleno de bombas para que se convierta en eso. O sea, de vuelta, como le mencioné antes, teníamos el doble desequilibrio que el Rodrigazo en la previa, un balance del Banco Central peor que la previa de la hiperinflación de Alfonsín, un desequilibrio fiscal, digamos, más grande que el del Rodrigazo, porque el Rodrigazo en el 75 estalló con déficit fiscal de 14, la tablita cambiaria en el 81 con 11, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Entonces, y además teníamos indicadores sociales de base peores que los del 2001. Es decir, entonces Argentina tenía los peores elementos de las 3 peores crisis de la historia de Argentina, todos juntos. Entonces, por eso lo que hay que decir, bueno, ok, digamos, ojo, porque a donde íbamos era horrible. Ahora, pero por ejemplo, nadie dice que cuando, por ejemplo, nosotros llegamos al poder,
se había dado una situación única en la historia argentina, que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Entonces, de vuelta, no estoy diciendo que estamos en el paraíso, claramente no. Lo que digo es, miremos las perspectivas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener más inflación o menos? Menos. Tenemos menos inflación. ¿Qué es mejor? ¿Tener más pobres o menos pobres? Menos pobres. Tenemos menos pobres. ¿Es mejor tener más indigentes o menos indigentes? Menos indigentes. Tenemos 6 millones menos de indigentes. ¿Sí? El PBI, digamos, llegó a tocar los niveles máximos del 2011. O sea, después empezó, digamos, el torpedeo del kirchnerismo y, digamos, hizo de algunos aliados ocasionales, y entonces dispararon el riesgo país y la actividad se estancó. Dicho esto, entonces en dinámica estamos mejor. Nosotros, si seguimos así, en 10 años vamos a ser como España. Digamos, mucha gente se va a vivir a España, o se iba a España, después empezó a volver. En 10 años nosotros podemos estar así, como España. En 20 años podemos estar como Alemania. Vayan, vean o miren cómo está Alemania y agarran y chequean, se meten por internet, y eso, podría pasar en 20 años. En 30 años podríamos parecernos a Estados Unidos. En 40 años seríamos uno de los 3 mejores países del mundo. Entonces, pero lo que hay que entender que es un proceso que demanda tiempo y que se puede lograr mejoras muy importantes rápidamente, porque si en 10 años nos podemos parecer a países como España, como Francia, como Italia, no está mal. Pero bueno, hay que un día para el otro. Pero no es instantáneo. Nosotros venimos a romper con 100 años de decadencia. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, usted puede seguir eligiendo por el partido del Estado. Sí, votar por el partido del Estado es que sus hijos se vayan por Ezeiza, o nosotros lo que le proponemos es el modelo de la libertad y que trae prosperidad. Y si usted tiene, la paciencia, para mirar hacia el futuro, lo primero que hay que saber es que esto no es instantáneo. Cada vez que Argentina lleva 100 años tratando de tomar atajos, tomar esos atajos durante 100 años nos hizo de un país desarrollado a un país subdesarrollado. Entonces, lo que hay que entender es que hay que recomponer, y que gracias a la tecnología lo podemos hacer más rápido. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los procesos de convergencia en la historia mundial, son cada vez más rápidos, y las tasas de crecimiento, la cantidad de años, por ejemplo, necesarios para duplicar el PBI, cada vez son menores. Entonces, cuando usted toma la serie de los países el primero que lo logró fue Inglaterra, después Estados Unidos, hay toda una serie de países que lo lograron. Bueno, usted lo que ve es que, por ejemplo, en China, creciendo a tasa del 10%, en 7 años duplicó el PBI. Y como lo mantuvo durante 2 décadas, ¿sí? Usted en 14 años puede cuadruplicar el PBI. Es muy fuerte, pero hay que tener claro de cómo funciona esto. Esto, como diría Miguel Ancho Bastos, ¿no? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Claro. O sea, esto también hay que ponerlo sobre la mesa. No hay soluciones mágicas. Cuando a usted le proponen una solución mágica, termina mal. Entonces sí, obviamente es mucho más fácil que yo le venda espejitos de colores, pero después es otra frustración más. O que mañana prenda la maquinita. Sí, claro, pero eso no es una solución. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, si yo empiezo a prender la maquinita, empiezo a generar inflación, generamos distorsiones en el sistema de precios y afectamos la acumulación de capital. Y volvemos a foja cero. Y el problema es que venimos de 20 años de consumirnos el capital violentamente. Esto no es menor, porque cuando uno se consume el capital, el problema radica que usted, al consumirse el capital, el stock de capital per cápita cae. Por ende, la productividad cae, y si usted es menos productivo, los salarios son más bajos. La única forma que se descubrió, en el mundo para generar la prosperidad es
con un sistema capitalista de libre empresa, donde se respeta el ahorro, donde se respeta la inversión y donde usted, digamos, básicamente, en la medida que va acumulando capital, ¿sí?, va subiendo la productividad, va mejorando los salarios y eso hace que caiga la pobreza, que caiga la indigencia, que la gente viva mucho mejor. Pero eso no es instantáneo, eso requiere tiempo. Y lo que pasó, digamos, en Argentina es durante los últimos 20 años o un poco más, es que nos comimos el capital. Yo se lo hago con un ejemplo simple. Supongamos lo siguiente, que usted tiene una casa. Entonces usted tiene una casa, tiene un trabajo, y usted decide irse de viaje por todo el mundo, digamos, entonces hipoteca su casa, obviamente como se va con toda su familia a pasear por el mundo, el problema es que no solo que esté hipotecando su casa, sino que además está perdiendo el trabajo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se queda sin plata, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vuelva, usted no va a tener casa, no va a tener trabajo, digamos. Entonces, alguien le podría decir, sí, antes vivíamos mejor, pero en realidad lo que usted estaba haciendo era que estaba consumiéndose el capital. Entonces, mientras que se consumió el capital, usted tenía la sensación de que vivía mejor. El problema es que ahora no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene para comer, ahora tiene un montón de problemas. Dicho esto, bueno, ¿cómo se arregla? Y recomponiendo el capital. Claro. Ahora, recomponer el capital implica invertir. Ahora, si usted quiere invertir, para invertir tiene que ahorrar. Entonces, si usted va a aplicar la fórmula de yo emito dinero para estimular el consumo, o sea, usted penaliza el ahorro y usted está matando el crecimiento económico. Bueno, digamos, ese modelo ya lo venimos haciendo hace 80 años, nos hizo pobres. O sea, por lo tanto, digamos, es volver al pasado eso. Entonces, nosotros lo que proponemos es un modelo que sí funciona, que en dinámicas usted lo ve, porque tiene menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, digamos, la actividad hasta que empezó el torpedeo mejoraba. Pero bueno, digamos, ahora está en manos de los argentinos. Digamos, nosotros todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Nosotros nos preparamos para un escenario absolutamente adverso, digamos, el escenario está tomando lugar, y así como hicimos eso, también estamos generando las bases para que a partir del 11 de diciembre, digamos, avanzar en estos acuerdos, digamos, con los gobernadores y con, digamos, las distintas fuerzas que tienen, digamos, en común estas visiones sobre lo que hay que hacer en materia de reformas, y estamos trabajando en eso. Es decir, de vuelta, o sea, a mí me pusieron acá para cumplir una tarea, y eso yo lo tengo que hacer. Y, digamos, y voy a oficiar todos los medios, digamos, válidos para hacerlo. Sí. Y eso, digamos, implica también, digamos, avanzar en el diálogo, digamos, y lo estamos haciendo. De vuelta, el tema es que en un año electoral la pirotecnia verbal de la campaña, digamos, suele mostrar muchísimo más ruido del que verdaderamente hay. Título y zócalos de programas de televisión. No estoy siendo muy breve para los zócalos, pero bueno. No, pero a mí me encanta que, si usted está cómodo, a mí me encanta porque a la gente también le encanta escucharlo y sacar algunas conclusiones. Se quemaron los dólares, se los comieron, se los quemaron, zócalos de televisión. ¿Se los quemaron? ¿Se los comieron? Bueno, que miren las reservas del Banco Central, ¿qué quiere que le diga? Es decir, es más, de hecho, este gobierno es el que más dólares compró en la historia. Nosotros compramos más de 25.000 millones de dólares desde que asumimos. Entonces, bueno, es lo que consideran de vuelta. Hay todo un montaje de gente también tratando de asustar a la gente. Digamos, algunos por ignorancia, otros porque están jugando políticamente y otros porque, bueno, digamos, tendrán distintas motivaciones. ¿No le preocupa lo que pasó, digo, dentro de este infierno, lo voy a titular de esa manera porque utilizó la palabra, ¿no le preocupa que hoy el dólar volvió a crecer, el riesgo país volvió a crecer? De vuelta,
Es muy interesante porque cuando el dólar va a 1.200 o 1.300 está todo mal porque está súper apreciado, y si va arriba de 1.400 entonces se viene digamos, no sé, el fin del mundo. Claro. Y la verdad es que si uno mira, digamos, la oscilación, ni es más, si mira, digamos, el tipo de cambio en una serie histórica, digamos, o sea, se da cuenta que está discutiendo en una puntita. Además, digamos, uno lo que tiene que tener en cuenta es que Argentina pasó de tener un déficit fiscal, si usted quiere el Tesoro, 5 puntos del PBI, pero si toma el consolidado con el Banco Central, 15 puntos del PBI a cero. Es decir, Argentina, digamos, por ejemplo, hoy salieron datos de Ferreres, tanto, digamos, positivos en materia de actividad como en materia de inversión. Y cuando usted genera un proceso donde se expandió la inversión, digamos, la cuenta corriente se le tiende a deteriorar, y sin embargo Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de cerca de 1 punto del PBI. O sea, digamos, y además ni siquiera es que ese déficit fiscal de cuenta corriente está generado por el sector público, está generado por el sector privado. O sea, cuando usted tiene una expansión de la inversión pasa eso. Digo, qué sé yo, es de libro de texto, o sea, no estamos hablando de economía internacional súper avanzada. O sea, usted va a un libro básico de macro razonable, medianamente moderno, y va a darse cuenta que eso es, digo, yo le diría que ya con los libros que tienen el formato de la década de los 90 o, digamos, o inicio del siglo XX, digo, yo creo que deberían internalizar eso, pero bueno, es parte, digo, de la discusión. Y bueno, entonces uno también tiene que tomarse el trabajo de ser parte del debate y dar la visión que uno tiene de las cosas, ¿no? Me sorprendieron las declaraciones de Cavallo respecto a esto de no hay riesgo Cuca, ¿no? Cavallo dijo que el gobierno debe eliminar de inmediato el cepo y asumir un salto cambiario y una mayor inflación al inicio, pero que luego se estabilizará tras las elecciones, proponer dejar de frotar el peso y limitar la emisión monetaria solo a comprar reservas. Dijo que el punto débil de la economía no es el riesgo Cuca, sino el manejo monetario y cambiario. ¿Le sorprendieron estas declaraciones? No, digamos, la realidad es que si uno mira el track record que ha tenido Domingo Cavallo desde que nosotros llegamos al gobierno, como gran parte de la profesión erraron todos, salvo algunas honrosas excepciones. La gran mayoría de los economistas han errado todos. Digo, y Cavallo no es la excepción, digamos, viene errando sistemáticamente. Además, la verdad es que diga que no existe el riesgo Cuca es mostrar un desprecio por los números bastante marcado, por decirlo de alguna manera. Usted, si quiere ver lo que es el riesgo Cuca, puede mirar lo que pasó en las pasos del 2019 cuando Mauricio Macri perdió contra Alberto Fernández. Digamos, con lo cual el riesgo Cuca sí existe. Si usted mira el riesgo país cuando nosotros llegamos, cuando ganamos la elección, estaba en torno a 3.000 puntos básicos, o sea que no es que el riesgo Cuca no existe, el riesgo Cuca sí existe. Y cuando se dio la elección digamos, cuando empezaron a torpedear, digamos que cuando nosotros llegamos a un riesgo país de en torno a los 550 puntos básicos, nos empezaron a torpedear. En las elecciones, digamos, tuvimos un resultado, digamos, que no era lo que se estaba esperando, en lo que fue igual, digamos, las elecciones distritales no son un buen predictor de las elecciones nacionales. Y eso disparó el riesgo país. Con lo cual no es que, digamos, están los datos, usted puede mirarlo y los datos hablan por sí mismos. Por lo tanto, lo primero que está haciendo es negar la naturaleza de los datos. Muchas veces, una de las cosas que yo veo en los economistas, cuando nosotros hacemos economía hay un problema que se llama el problema de la identificación.
O sea, cuando el precio de un bien sube, usted en principio no sabe a qué obedece, porque puede obedecer a una contracción de la oferta o puede obedecer a una expansión de la demanda, pueden ser las dos cosas. Entonces usted tiene que resolver ese problema de identificación. Muchas veces lo que uno ve es que muchos economistas es bastante... Hay mucha deshonestidad intelectual, entonces dicen, bueno, acerté con que esto pasó con esta variable tal. Y la realidad es que ninguno de los análisis que hiciste se cumplieron. Claro. Es decir, pasó por otras cosas. Por otras cuestiones. Entonces, yo creo que básicamente negar el riesgo Cuca, digamos, es un acto de deshonestidad intelectual, porque los hechos son muy evidentes, pero como tiene que justificar otras cosas que viene diciendo desde que nosotros asumimos, entonces necesita negar eso, digamos. Entonces yo no sé si lo hace porque, digamos, lo ignora o lo hace por otros motivos, no lo sé, pero los datos hablan por sí mismos. Pero de vuelta, digamos, uno no tiene que enojarse con estas cosas. Cada uno analiza las cosas con las herramientas que tiene. Una de las cosas que uno ve en muchos economistas argentinos, que sus conocimientos están anclados a el análisis previo a 1968. Y lo que más me sorprende es que en algunos casos, porque si son economistas que ya tienen sus años, puedo entender que no se hayan actualizado en sus conocimientos. Pero digamos, no sé, digamos, hay economistas jóvenes que recitan la curva de Phillips, lo cual eso es un problema. Claro. Entonces, y además ni siquiera se toman el trabajo de mirarlo con los datos, ¿no? Porque nosotros, yo el otro día veía a un economista joven y decía, no, bueno, pero el tema es que Milei, digamos, bajó la inflación, digamos, a costa de hacer volar el desempleo y hundir el nivel de actividad. Y la realidad es que nosotros hicimos el ajuste, digamos, durante el primer año de gobierno, pusimos en equilibrio el tesoro en el primer mes, a los 6 meses saneamos el Banco Central, y no solo que la tasa de inflación bajó, sino que cuando yo tomo el EMAE, que es una proxy del PBI en frecuencia mensual, terminó 6% arriba que el de el 2023. Es decir, el arrastre estadístico era de 3%, con una dinámica que iba a llevar a que el PBI caiga por lo menos 15%, y terminó cayendo 1,7, 1,8, o sea, con lo cual evidentemente la última, o sea, continuó la caída, tocó un piso en el mes de abril y a partir de ahí empezó a rebotar y terminó 6% arriba de lo que estaba en diciembre del 23. Uno mira los números de desempleo, el desempleo no aumentó. Uno mira los números de pobreza, la pobreza cayó, la indigencia cayó. Entonces, es como que resulta raro como una de las cosas que yo, digamos, expresé en un libro mío, que es ahora en estos días ya sale el nuevo. El lunes. El lunes es un lanzamiento internacional que se llama La construcción del milagro. Porque básicamente lo que hemos mostrado, que muchas cosas que contienen los manuales más sofisticados de macroeconomía y que se usan en las mejores universidades del mundo, hemos logrado, digamos, hacer cosas que no parecían viables y que nosotros las logramos. Y en ese contexto, lo que este libro tiene dos partes, básicamente. Tiene una parte que es los fundamentos de por qué digo lo que digo, y tiene una parte que son, digamos, mis conferencias. Y pueden ser, digamos, hay conferencias de economía, hay conferencias, digamos, políticas, hay, digamos, hay distintos discursos. Por ejemplo, Davos 1, Davos 2, digamos, o no sé, digamos, Naciones Unidas, están agrupados de distintas maneras.
pero hay otros como, no sé, como cuando expuse en IDEA, que puse a Argentina como si fuera un caso de negocios. Entonces, pero digamos, la construcción de los foundations, o de los fundamentos, o sea, son cosas que yo vengo madurando hace mucho tiempo y que sirven para entender por qué hacemos lo que hacemos. Ujú. Y en ese concepto, una de las cosas donde yo, digamos, hago una crítica muy fuerte a la teoría neoclásica es que básicamente cuando la idea de la mano invisible de Adam Smith, los economistas matemáticos quisieron ponerla en formato matemático, digamos, la idea del óptimo de Pareto. La idea de la mano invisible es que todos haciendo, digamos, lo que a nosotros más nos conviene contribuye, o sea, actuar en favor de uno mismo contribuye al bienestar general. Entonces, la idea del óptimo de Pareto, digamos, tiene que ver con que todos estén maximizando. Y para hacer eso, digamos, cuando usted estudia un equilibrio, perdón que sea un poco técnico, pero usted analiza si el equilibrio existe, si es único y si es estable. Y a la luz de eso, hay una propiedad, digamos, que tiene que ver con, digamos, el bienestar, o sea, si además es óptimo. Ujú. El problema radica que la estructura matemática que se creó en la economía neoclásica para obtener ese resultado de la optimalidad impone determinados criterios que son, para mí, son conceptualmente violentos, por decirlo de alguna manera, en términos de pensamiento. Porque cuando la realidad no mapea con el modelo, se lo llama fallo de mercado. Digo, usted no se puede enojar con la realidad, usted se tiene que enojar con el modelo. Claro. O sea, no puede ponerse en una posición tan termo que entonces como el modelo, o sea, usted tiene una empresa, si el modelo no mapea con la realidad, tira el modelo y hace otro. Claro. Es decir, no se enoja con la realidad, porque si usted se enoja con la realidad, eso es muy costoso. Si usted lo hace en una empresa, va a la quiebra. Si usted lo hace en una economía, usted puede generar un problema más grande, porque usted estaría perjudicando a millones de personas. O sea, con lo cual, inexorablemente, la gestión le imprime un nivel de pragmatismo feroz. Sí, sí, claro. O sea, usted no puede estar discutiendo el sexo de los ángeles. No. Usted acá no está discutiendo, agarro y tiro ideas al aire y bueno, y si me equivoco escribo otro trabajo y pongo otras. No. Si usted se equivoca, digamos, es distinto. Entonces, la verdad es que el proceso decisorio, digamos, uno recolecta muchísima información. Nosotros, obviamente que estamos todo el tiempo, nosotros leemos muchísimo, estamos todo el tiempo mirando y estamos todo el tiempo confrontando nuestro modelo contra la realidad y contra otras visiones, porque esto no es un chiste, esto es una situación donde usted no tiene margen para equivocarse. O sea, si se equivoca es grave. Entonces nosotros no es escribo un papelito y se acabó. Y además hay un montón de restricciones que algunos ignoran y otros que prefieren ignorarlas, que es distinto. Entonces, frente a esa situación, hay mucho de eso de los economistas, digo que el problema es la realidad y no el modelo. Bueno, nosotros, imagínense que esos niveles de talibanización de las ideas creemos que es muy costosa y por ende nosotros estamos muy arriba de los datos, muy arriba de, digamos, de estar todo el tiempo mirando el modelo, digamos, mirando, digamos, que estamos... Y obviamente
también, digamos, cómo los mira, la ven otros, porque, digamos, porque uno, digamos, de ahí puede aprender cosas Claro. también. Presidente, después de octubre, 26 de octubre, las elecciones, ¿cree que va a estar mucho más cómodo el argentino? ¿Empieza a ver algo distinto post-infierno, post-elecciones? Absolutamente. Porque el resultado electoral lo que va a hacer es que, digamos, vamos a tener una composición de las cámaras muchísimo mejor que la que tenemos ahora. Por lo tanto, digo, es como que uno nota como que está sobreexagerado todo el tema de la percepción de riesgo. Es decir, cuando vayamos a las elecciones vamos a tener números mucho mejores. Usted va a ganar. Nosotros estamos su partido en realidad, ¿no? Digo, va a ganar en el contexto que va a tener una cámara mucho más numerosa. Exactamente, la composición de la cámara va a mejorar sustancialmente. De hecho, digo, en la propia elección de Buenos Aires la composición de las cámaras mejoró sustancialmente en favor nuestro. Lo que pasa es que, de vuelta, la elección de Buenos Aires, digo, por ejemplo, nosotros sacamos 34% de los votos. ¿Sabe cuánto sacó Vidal cuando ganó la gobernación? ¿Cuánto? 37. La diferencia es que el peronismo había ido separado. Y acá estaban todos alineados porque tenían en jaque las intendencias. Entonces fue una elección más territorial y en ese concepto, digamos, pusieron toda la carne al asador. Bueno, nosotros creemos que, digamos, de cara a la elección nacional se juegan otras cosas, digamos, se juega con otro sistema electoral, o sea, se juega con boleta única papel. Entonces, digamos, no es una gestión local, es digamos, acompañar la gestión nacional. Entonces, digo, la realidad es que además la Libertad Avanza es el único partido que está en los 24 distritos. Entonces nosotros, digamos, creemos que vamos a ganar las elecciones. Estamos convencidos y vamos a mejorar sustancialmente la composición de las cámaras. Entonces estamos tranquilos, entendemos que a veces los individuos frente a la monstruosidad que propone el kirchnerismo, digo, se asuste, eso nosotros lo entendemos. Porque de hecho, ¿cuál es la propuesta del kirchnerismo? Frenar a Milei. Exactamente, yo no lo vi nunca en mi vida esto, Gabriel. Es decir, la propuesta es, no, quiero romper esto. Bueno, ¿por qué quieren romper esto? Bueno, porque básicamente... Me aleja a mí. Exactamente. ¿No? Me aleja. Exacto. Si sigue este... Claro, y no solo eso, sino porque además, ¿qué tienen para mostrar? El modelo de la decadencia. El modelo que dejó 57% de pobre y nos llevaba a una hiperinflación a la venezolana. Digo, de un país que era un país desarrollado, lo convirtieron en uno subdesarrollado y lo iban a convertir en uno pobre. Bueno, digo, entonces como, digamos, cuando recitan ese modelo, la gente, digamos, entiende que son un espanto. Y consecuentemente, digamos, la única propuesta que tienen es romper. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de que es que Argentina sea grande nuevamente. Nuestra propuesta es que Argentina en 10 años se parezca a España, en 20 años a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 sea uno de los 3 mejores países del mundo. ¿Qué percibe usted? ¿La gente está enojada o la gente está con miedo? ¿Qué percibe? La realidad es que cada persona tiene su percepción. Acá lo que importa es si la gente quiere volver al pasado. Mire, nosotros estamos a mitad del río. Usted puede agarrar y volver al pasado. Ya sabe lo que es el pasado. Salarios miserables, más pobres, más indigentes, inflación descontrolada. O, digamos, una Argentina que la inflación está a la baja, la pobreza a la baja, la indigencia a la baja, y crecimiento económico, y un sendero que nos va a llevar a que Argentina sea una potencia. Es decir, la idea maga es, digamos, en Estados Unidos es Make America Great Again, acá sería Make Argentina Great Again. Entonces, básicamente es eso.